Les invito ahora a abrir sus Biblias al capítulo 1 de Primera de Juan, donde estaremos examinando lo que el apóstol nos enseña acerca de la confesión de pecado, comenzando hoy y terminando el próximo domingo. Y todo esto aún desde hoy en preparación para celebrar la Santa Cena el domingo que viene. Primera de Juan, una epístola muy crucial en el Nuevo Testamento. Juan está escribiendo a estos hermanos en un contexto religioso sincretista. En otras palabras, había múltiples religiones, falsas doctrinas, falsos maestros que se habían desparramado por todo el territorio conocido y, por supuesto, amenazaban la salud espiritual de la iglesia cristiana. Siempre ha sido el problema que enfrentamos como iglesia. Cada generación se ve obligada a defender la fe. Ustedes recuerdan que Pablo recuerda a los líderes de Éfeso, los ancianos, allá en el capítulo 20 de Hechos, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Obviamente no está hablando de algo literal, sino que está hablando, describiendo falsos maestros que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos tras sí. Ese fue el peligro de la primera iglesia, es el peligro de la iglesia a la cual se dirige aquí Juan, es el peligro de la iglesia cristiana genuina a través de la historia de la redención. Aparentemente algunos habían sido engañados y abandonaron la iglesia a la cual se dirige Juan. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 19, que recuerda que muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Gente que abandona la asamblea de los verdaderos creyentes, no es porque tenían salvación y perdieron su salvación, nunca fueron de los creyentes, nunca pertenecieron a la iglesia genuina del Señor Jesucristo. Esta era la lucha que estos hermanos estaban sufriendo, particularmente de parte de una herejía incipiente en estos días, que más tarde se traduce en una herejía llamada la herejía gnóstica. Los gnósticos creían una mezcla de ideologías paganas, judías y también influencias semicristianas. Y justamente la epístola se dirige a creyentes que están lidiando con este problema. Lo vamos a notar cuando Juan se dirige a ellos. Los gnósticos creían, dada la influencia de la filosofía griega, que existía un dualismo entre la carne y el espíritu. La carne era mala, corrupta, el espíritu era bueno. Y por supuesto eso influenció la doctrina gnóstica, influenció no solamente lo que creían acerca del pecado, sino lo que creían acerca de Jesucristo. Ellos negaban, por ejemplo, que Jesucristo había venido en cuerpo. Los gnósticos decían que Jesucristo era un espíritu, un fantasma, y por lo tanto no era físico, porque si hubiera sido físico, eso hubiera automáticamente querido decir que era algo corrupto, malo. Y por supuesto Juan dice, no, Jesucristo vino en carne. El pasaje que leímos, o no hemos leído todavía los versículos del 1 al 8, dice Juan en el versículo 1, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, noten eso, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Esa es una descripción de la presencia física del Señor Jesús. Juan dice, Cristo vino en carne, lo vimos, lo observamos, lo palpamos con nuestras manos. Entonces, Juan está confrontando la herejía que decía que Cristo había venido simplemente como espíritu. Ellos, los gnósticos, también tenían una noción totalmente torcida del pecado. Siguiendo esta idea dualista, ellos decían que el cuerpo era malo por sí, por lo tanto el cuerpo iba a hacer lo que iba a hacer.
pero el espíritu era bueno, por lo tanto el pecado, si existía, existía solo en el cuerpo, no en el espíritu. Y ellos tenían, por lo tanto, una martiología, una doctrina del pecado totalmente torcida, no era una doctrina bíblica, y Juan tiene que corregir eso también. A través de toda la epístola, Juan está realmente repitiendo el tema de quién es un verdadero cristiano en contraste a quién es uno que simplemente profesa ser cristiano. Si pudiéramos resumir el contenido de la epístola, ese es el tema principal. Juan comienza, veamos el versículo 5 ahí, donde Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de Dios, y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Comienza con esa premisa. El apóstol hace una declaración y enseña una doctrina de extrema importancia, ya que a menos que entendamos la naturaleza de Dios, no podemos entender la naturaleza del pecado. El pecado se entiende a la luz de quién es Dios y lo que Dios demanda. En los versículos 1 al 4, Juan nos ha hablado acerca de la comunión con Dios. Nos dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión en su esencia es una relación de salvación. Solamente un creyente puede tener comunión con Dios y con el Hijo de Dios, Jesucristo. Cuando Juan utiliza esta palabra comunión, koinonía, se refiere a una relación de salvación entre un creyente y su Padre Celestial. Tener comunión con Dios quiere decir ser salvo. Ya que estamos unidos a Dios por medio de Jesucristo en una relación salvífica, entonces tenemos que entender quién es Dios. Y lo primero que Juan nos dice acerca de Dios es que Dios es luz. ¿Qué quiere decir eso que Dios es luz? Bueno, tiene el concepto, la idea de es luz, tiene dos conceptos, uno intelectual, dos componentes, mejor dicho, y otro moral. Desde el punto de vista intelectual, decir que Dios es luz es decir que Él es verdad. Es verdad. En contraste, las tinieblas tienen que ver con todo aquello que es mentira. El diablo es el padre de mentira. Dios es el padre de la verdad. Desde el punto de vista moral, decir que Dios es luz también quiere decir que Él es supremamente santo. Y no hay en Él absolutamente ningún tipo de contaminación. No puede haber tinieblas en la luz. Entonces Juan nos recuerda que si decimos que tenemos comunión con Dios, estamos diciendo entonces que somos salvos, en primer lugar, somos sus hijos. Estamos comprometidos y nos caracterizamos con una doctrina correcta, que es la doctrina apostólica. Noten que Pablo se refiere a este mensaje que os anunciamos. Juan está hablando en nombre de los apóstoles. El mensaje del Evangelio, la doctrina apostólica, ese es el mensaje que os anunciamos, según el apóstol Juan. Y por supuesto, si ese es el mensaje, los creyentes verdaderos estamos comprometidos y practicamos la santidad. Vivimos de acuerdo y en armonía a lo que Dios es y lo que Dios dice. Los herejes, los gnósticos, que amenazaban la salud de la iglesia, la salud espiritual de la iglesia a la que Juan escribe, se caracterizaban por lo opuesto. Falsa doctrina y por consiguiente falsa conducta o una conducta corrupta. La mentira siempre acompaña a lo que es corrupto. La verdad acompaña a lo que es santo, lo que es correcto. Estos gnósticos no creían, por ejemplo, ni confesaban a Jesucristo, el Jesucristo de la Escritura, ni creían ni confesaban el pecado. Tenían una doctrina de Cristo corrupta y tenían una doctrina del pecado corrupta. Y Juan está confrontando esta falsa doctrina y corrigiendo el error. Y en los versículos del 5 al 10, del 5 al 10, el apóstol está hablando de la doctrina bíblica del pecado. Algo que los gnósticos habían distorsionado, prostituido y por supuesto habían negado totalmente. Y Juan introduce la doctrina del pecado contrastándola con la doctrina de la santidad de Dios.
Dios es luz en términos de verdad y en términos de moralidad, y Dios es absolutamente verdad y pureza. El pecado es absolutamente opuesto a Dios, y si decimos que conocemos a Dios, entonces debemos caminar en una manera coherente. Si no lo hacemos, estamos practicando. El versículo 6 dice que andamos en tinieblas, versículo 8 nos estamos engañando, no andamos en la verdad, y el versículo 10, peor que todo, estamos difamando a Dios porque le hacemos a Él mentiroso. No importa tu profesión de fe, de nada sirve que uno diga que tenga comunión con Dios, profesar ser cristiano, decir que ama las cosas de Dios y realmente su vida indica que no es cierto. La palabra confesar, que estaremos examinando el próximo domingo en el versículo 19, si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar, homologueo, en griego quiere decir decir lo mismo. En otras palabras, decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Cuando confesamos nuestro pecado, reconocemos nuestro pecado, no lo desfiguramos, no tratamos de cubrirlo, lo confesamos por lo que es. Decimos exactamente lo que Dios dice acerca del pecado. Eso es lo que confesamos. Los falsos maestros, los gnósticos del día, no confesaban sus pecados, todo lo contrario. No decían acerca del pecado lo que Dios decía del pecado. Eso es vivir en oscuridad, eso es vivir en una mentira. Entonces, en los versículos del 6 al 10 tenemos dos grupos de personas. Los que dicen y los que hacen. Los profesantes y los cristianos genuinos. Noten que el versículo 6, versículo 8 y versículo 10 comienza con la frase sí decimos, sí decimos, sí decimos. Eso es lo que los gnósticos decían. Y Juan utiliza esa fórmula para simplemente, no diciendo que él era uno de ellos, sino si decimos estas cosas, la consecuencia es que no pertenecemos a Dios. Veamos la primera falsa declaración de los gnósticos. 3 nociones erradas en cuanto al pecado. La primera tiene que ver con conducta, dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Los gnósticos decían que tenían comunión con Dios, que tenían un conocimiento superior a los demás, que realmente conocían a Dios. El problema es que su conducta revelaba que era lo contrario. No practicaban la verdad. Vivían en tinieblas, dice Juan. En otras palabras, su vida, su caminar, su andar revelaba que no tenían comunión con Dios, aunque decían que tenían comunión con Dios, puesto que el tener comunión con Dios implica vivir a la luz de la verdad de Dios y en obediencia a lo que Dios dice. Eso es tener comunión con Dios. Jesús dijo que seremos sus discípulos y le amamos cuando hacemos lo que Él dice. Los profesantes, los gnósticos, simplemente decían conocer, pero andaban en tinieblas, que era lo opuesto a la luz. Esa palabra andar, a la cual Juan se refiere, es un presente indicativo en el original, en griego, es que se refiere a un hábito, es un andar continuo. El pecado de estas personas, de los gnósticos, no era un accidente, era su manera de vivir, era su hábito. No era de vez en cuando que pecaban, vivían en pecado, vivían de esa manera. Y vivir en tinieblas es eso, vivir en pecado. No estaban en la luz, no conocían a Dios, nunca habían sido transferidos o trasplantados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en Colosenses 1:13? Que nosotros los creyentes hemos sido trasladados del reino, del dominio de las tinieblas. Él nos trasladó del dominio de las tinieblas al reino de su amado Hijo, que es el reino de la luz. O sea, estamos en otro ambiente. Pertenecíamos a las tinieblas y al pecado. Ahora pertenecemos a la luz, a la gracia, al reino de su amado Hijo, a Dios. Pablo describe a uno que pertenece al reino de Cristo, al reino de la luz, de esta manera, en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo,
¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, esa es la característica de uno que ha sido transferido al reino de la luz. La Biblia nos habla de dos reinos, ¿no es cierto? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de Cristo y el reino de Satanás. Cada uno de nosotros, en ese lugar, en cualquier lugar, pertenecemos a uno de estos dos reinos. O somos del reino de Dios o pertenecemos al reino de las tinieblas. Y la conducta es lo que delata a qué reino pertenecemos. Si alguien anda habitualmente en tinieblas, por más que diga que pertenece y tiene comunión con Dios, su andar revela que pertenece al reino del diablo, al reino de las tinieblas. No practica la verdad, es lo que Juan dice. La verdad no es simplemente algo que se cree, sino que es algo que se cree y se vive. ¿No es cierto? Se practica. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven? La conducta siempre es coherente con la profesión de fe. El apóstol Santiago dice, Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. O sea, dice lo mismo. Decir que pertenezco a Dios quiere decir que implica que voy a vivir en obediencia a lo que Dios dice. En esta misma epístola, Juan dice en el capítulo 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un creyente verdadero se caracteriza por eso. No simplemente creer y vivir como se le da la gana. Santiago también nos dice que los demonios que creen, ¿saben? Lo dijimos aquí, los demonios son todos evangélicos. Todos creen la verdad. Todos creen en Cristo. El problema es que no pertenecen a Él. Creen y ¿qué? Tiemblan. Son todos ortodoxos en su doctrina. Pero eso no implica que uno que cree lo correcto es por necesidad hijo de Dios. Entonces la santidad siempre acompaña a la salvación. Fuimos creados, dice Pablo, para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si alguien dice entonces yo soy de Cristo, tengo comunión con Dios, pero no vive en armonía a esa profesión, entonces ese individuo, según Juan, claramente nos dice es un mentiroso, se autoengaña, no conoce la verdad, no practica la verdad. Ahora, solo Dios sabe quién es salvo, ¿no es cierto? Cuando venimos al punto, solamente Dios sabe quiénes son aquellos que pertenecen a Él. Pero un cristiano realmente no vive en pecado. Un cristiano se distingue por ser una persona que vive en obediencia a lo que Dios dice. Por ejemplo, en esta misma epístola, el capítulo 3, versículo 9, dice Juan, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿ven? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Ahí está, esa es la distinción. Cuando Juan escribe a estos creyentes en el capítulo 2, versículo 12, les dice, os escribo a vosotros, hijitos, estos son los hijos de Dios, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. En otras palabras, Juan se dirige a aquellos a quien Dios ya había perdonado en Cristo Jesús. Dios llevó en su propio cuerpo todos nuestros pecados, como nos dice Colosenses 2:13. Sin embargo, un cristiano verdadero, por eso un cristiano verdadero no peca, aunque de vez en cuando tropezamos y caemos. Los falsos cristianos, los herejes a los cuales se refiere aquí Juan, simplemente decían que tenían comunión con Dios, pero su vida era un desastre, cualquier cosa. Por eso Juan les llama mentirosos, no practican la verdad, simplemente dicen. No como los fariseos, decían pero no hacían. Ahora, una segunda mención de otra declaración falsa de estos herejes gnósticos. Versículo 8, comienza de la misma manera. Juan dice, si decimos
Y se refiere a lo que los herejes decían. Si decimos que no tenemos pecado, noten lo que estos decían. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Aquí este tipo de individuo niega con su conducta que pertenece a Dios. No solamente niega que pertenece a Dios con su conducta, sino que niega la naturaleza misma del pecado. Él dice, yo no peco. Si decimos que no tenemos pecado, es lo que estaban diciendo estos. Esta es una peor condición que la primera. El primer hombre dice que el pecado no importa. Este hombre niega aún la existencia del pecado en su vida. Y hay gente que aún hoy cree eso. En esencia, Juan está confrontando la declaración gnóstica que afirmaba algo así. El pecado no me afecta puesto que mi espíritu no tiene pecado. ¿Se acuerdan la división entre el cuerpo y el espíritu? Para ellos el pecado no tenía... Entonces, no importa lo que haga, yo ya no peco. Lo que peca es la carne. Claro, con esa posición, déjale a la carne hacer lo que quiera. Total, tu espíritu no peca. Qué vivos, ¿no? Y Juan dice, eso es imposible. Imposible. Juan habla, noten que habla en singular, del pecado. No está hablando de actos de pecado, sino del principio del pecado. Estos herejes decían que en ellos no existía ni aún la naturaleza pecaminosa que les llevaba a hechos pecaminosos. Y Juan contesta esta declaración diciendo que estos se autoengañan. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si alguien dice que no hay pecado en su vida, es un necio. Es un necio. Y lo peor es que esto refleja que la verdad no está en él. Este hombre no conoce la verdad. Y la Escritura es clara en decirnos que todo ser humano peca. Hay denominaciones evangélicas que enseñan esto. Que uno puede llegar a un nivel de santidad, perfección, la segunda obra de santificadora de la gracia, donde uno ya no peca. Imposible. El que dice eso está yendo en contra de lo que Dios dice. Noten, por ejemplo, lo que dice el Antiguo Testamento. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Es imposible. Imposible. Hay gente evangélica que dice que no pecan. Yo me topé con un par de ellos en el pasado. No voy a decir de qué denominación, en caso de que alguno de ustedes venga de ese trasfondo. Pero es imposible que un hombre no peque. En Romanos 3:11 lo conocemos muy bien. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La Biblia claramente declara eso. Romanos 3:23, el mismo capítulo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano peca porque fue engendrado, fue concebido, como dijo el rey David en el Salmo 51 que leímos, en pecado me concibió mi madre. O sea, desde mi concepción ya soy pecador. Y la gente peca porque nace con esa tendencia y naturaleza que recibe como herencia de sus padres. Y es sus padres de sus padres. Y así sucesivamente hasta que llegamos a Adán, quien es el primero de todos. Romanos 5:12. Aún como cristianos vivimos en esta lucha continua con el pecado. ¿No es cierto? Pablo lo declara así. Así que yo ya no soy el que lo hace, el pecado, sino el pecado. Él quiere hacer el bien, pero no puede hacerlo, dice en el capítulo 7 de Romanos. Y lo que pasa es que no soy yo el que lo hace, sino el pecado que mora en mí. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, dice Pablo, no habita nada bueno porque el querer está presente en mí, pero no el hacer bien. El querer, yo deseo hacer el bien, continuamente hacer el bien. Pero veo este principio en mis miembros, dice, que me lleva contrario a la ley de Dios, contrario a la voluntad de Dios. Y por eso en el versículo 24, él declara esa angustiosamente, dice, miserable, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de qué? De este cuerpo de muerte. El pecado está en este cuerpo, sí, no hay duda. Por eso Pablo dice en Gálatas 5, no andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. En la carne se encuentra nuestro pecado. Estamos continuamente luchando con eso, trastabillando con eso. Queremos, con Pablo, yo no quiero pecar, yo no quiero pecar más. Y tropezamos y caemos y con él decimos, miserable hombre o mujer que soy, estoy luchando continuamente con eso. Pero cuando alguien dice que no tiene pecado, es obvio que está viviendo una mentira. Es lo que Juan nos dice. Es imposible decir que uno no tenga pecado. Es por naturaleza pecador todo ser humano y está negando la verdad de Dios acerca del pecado. La conclusión es obvia. El hombre que no conoce la verdad y la rechaza, lo que Dios dice acerca del pecado, ese hombre no es cristiano. Ese hombre no es cristiano. Una tercera declaración falsa de los gnósticos. Noten el versículo 10. Y lo que esta herejía enseñaba. Versículo 10. Si decimos, otra vez, en referencia a los gnósticos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Este hombre ni siquiera sentía la necesidad de reconocer pecado alguno. Él dice, yo nunca he pecado. Este no llegó a la conclusión, bueno, ahora a partir de ese momento ya no peco. No, este dice, yo nunca he pecado. Este fue inmaculado. O sea, nació sin pecado, según este. Jamás reconoce que es pecador y por lo tanto, si no es pecador, no necesita perdón. ¿No es cierto? Lo cual lo lleva a una situación terrible porque Dios dice que todo ser humano peca y él dice, no, yo no he pecado. Lo cual lo lleva a decir, ¿sabes qué, Dios? Tú eres mentiroso, yo estoy en la verdad. Lo cual es una calumnia. Dice, le hacemos a él mentiroso si decimos tal cosa. Es una blasfemia. Y los gnósticos creían que dado su conocimiento superior, era imposible para ellos pecar. Una cosa es mentir, decir que tengo comunión con Dios y vivo en pecado. Es aún peor engañarte a ti mismo y decir que no tienes pecado. Pero peor aún de todas las cosas es decir que Dios es mentiroso. Terrible cosa. Y cada una de estas declaraciones revelaba que un individuo no tenía comunión con Dios, aunque ellos decían que tenían comunión. Si tú no crees que tienes pecado, si tú no sientes necesidad de confesar tu pecado, si eres insensible al pecado y aún no crees que eres pecador por naturaleza, que eres una buena persona. ¿Cuánta gente me ha dicho, Señor, yo soy una buena persona? Esa persona está diciendo, bueno, soy bueno, no soy tan malo como otros, pero en esencia está diciendo, yo realmente no soy pecador como lo suficiente como para merecer el infierno. Si tú te crees buena persona, no estás declarando lo que Dios dice acerca de ti, ni estás declarando lo que Dios dice acerca del pecado. Tú no conoces a Dios. ¿Cómo que persona buena? Como el mesero que les cuento de vez en cuando. Voy a este restaurante y él siempre hace hincapié, ¿cómo estás hoy? Yo me he portado muy bien, soy un hombre que hace el bien a otros y como les dije, y todo esto me ha funcionado hasta ahora, como si él fuera el criterio del por qué y cómo uno mide al pecado. ¿Cómo que te ha funcionado? Este hombre está engañado, se cree bueno y no cree lo que Dios dice acerca de él ni del pecado. Entonces la persona que niega el pecado, como lo hacían los gnósticos, está negando de que lo que Dios decía acerca del pecado, está negando el hecho de que todo ser humano es pecador, está negando la necesidad del perdón de los pecados y está negando la doctrina de la encarnación, o sea, la doctrina de Cristo. ¿Por qué vino Cristo a este mundo y se encarnó? Para vivir una vida sin pecado e ir a la cruz y morir. ¿Por qué? Por los pecados. Entonces los gnósticos negaban a Cristo Jesús y negaban el propósito de su venida a este mundo. Todo eso es equivalente a hacer a Dios mentiroso. De acuerdo al apóstol Juan, no tener una perspectiva bíblica del pecado da los siguientes resultados. Uno anda en tinieblas, se engaña a sí mismo, pretende ser algo que no es, hace a Dios mentiroso, en otras palabras, calumnia a Dios y se ríe de su amor. Se burla de Dios.
Si tú crees alguna de estas cosas y estás jugueteando con eso, debes examinarte y ver si realmente eres o no eres cristiano. Este es el mensaje, dice Juan, que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Un hijo de Dios verdadero no vive contaminado por ningún tipo de tinieblas, no vive así. Ahora, ese es el primer grupo, los gnósticos. Veamos el segundo grupo que se considera en este pasaje, los creyentes. Examinemos un poquito de lo que Juan nos dice acerca de los cristianos y lo que demuestran. La primera característica de un cristiano en esta sección es que este individuo, un cristiano, es una persona limpia. ¿Por qué digo eso? Fíjense el versículo 7. Dice Juan, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa expresión, si andamos, otra vez se encuentra en presente, indicativo, que quiere decir continuamente andamos, es una acción continua. Juan está hablando de un patrón de vida aquí, de algo que es habitual. ¿Quién es la persona que puede andar en la luz y anda en la luz? Un cristiano. Eso describe a una persona que ha sido introducida al medio ambiente de la luz y vive en ese medio ambiente. Ese es un cristiano que ha sido transferido, un hombre, una mujer que ha sido transferido del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y eso sucedió una vez y para siempre. Yo cuando era más joven pensaba, cuando era joven en la fe también, pensaba que yo andaba en la luz siempre y cuando no pecara y me portara bien. Entonces estoy andando en la luz. Pero el momento que peco, trastabillo y caigo en algo, estoy andando en tinieblas. Imposible. Porque Juan nos dice que la persona que anda en la luz es uno que pertenece a Dios, pertenece a la luz, quien es Dios. Y hemos sido transferidos del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de su amado Hijo, y eso sucedió una vez y para siempre. Estamos en la luz, vivimos en el reino de la luz. Todo cristiano ha sido transferido a ese reino de la luz. Ese es el reino de Dios, el reino de Cristo. Un cristiano no es solamente alguien que tiene una noción filosófica de Cristo o del cristianismo, sino es alguien que ha sido trasplantado del reino de las tinieblas de Satanás a un nuevo reino, al reino de Dios, que es el reino de la luz. El cristiano ha sido colocado en la luz y por lo tanto conoce a Dios y vive de acuerdo a esa nueva relación con Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso quiere decir, estamos en la luz. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Esta es una definición de un cristiano. ¿Qué hace un cristiano? Anda, vive en la luz. Fuimos creados por Dios para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el nuevo medio ambiente en el cual vivimos, si somos hijos de Dios. Y Juan dice que tenemos comunión con Dios y con otros cristianos, y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. ¿A qué se refiere Juan cuando dice la sangre de Cristo? Cada vez que el Nuevo Testamento se refiere a la sangre de Cristo, se refiere a la muerte de Cristo, donde Él derramó su sangre para remisión de pecados. A eso se refiere. La sangre de Jesucristo fue totalmente eficaz en traernos el perdón de nuestros pecados en el momento de salvación y por supuesto continúa siendo eficaz para limpiarnos de toda maldad. En Efesios 1:7, noten cómo Pablo utiliza la idea de la sangre. En Él tenemos redención mediante su sangre, otra vez. No hay redención sin la sangre de Cristo. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La redención, el perdón de nuestros pecados es por su sangre, por la sangre de Cristo. Y su sangre nos lavó, como veremos, de todos nuestros pecados una vez y para siempre. Apocalipsis 1:5. Dice Juan ahí en Apocalipsis, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Noten, está hablando de lo que Cristo logró en la cruz con su sangre, lavarnos de nuestros pecados. Entonces lo que Juan está diciendo en este versículo 7, nos está hablando del perdón total y absoluto
que cada creyente recibe en el momento de su salvación por la sangre de Cristo. La muerte del Señor, la muerte de Jesucristo es el agente que garantiza el perdón de nuestros pecados y la limpieza continua de nuestros pecados en la medida que somos contaminados. Somos lavados por la sangre de Cristo una vez y para siempre. ¿Se acuerdan las últimas palabras de Jesús cuando antes de expirar, antes de dar su espíritu? ¿Qué es lo que Él dijo? Consumado es. ¿Por qué? Porque esa muerte en su cruz, habiendo derramado su sangre, logró a la perfección el perdón y el lavado total de todos sus hijos, de todos aquellos que le pertenecen. Consumado es. Ya no hay más que hacer. Todos nuestros pecados fueron lavados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo nos dijo, bueno, ya di el primer pago. Ahora que el resto se arregle en ellos. No, consumado es. El pago fue total, perfecto, absoluto. Su sangre nos lavó de todos nuestros pecados. En su muerte Cristo obtuvo nuestra reconciliación con Dios y el perdón de todos nuestros pecados. Y ahora en su vida, como nos dice Pablo, en el capítulo 5, versículo 10 de Romanos, en su vida ahora Él garantiza nuestra santificación y el hecho de que seremos liberados de toda ira. La muerte de Cristo remueve la culpabilidad del pecado en nuestra justificación. La vida de Cristo lidia con el poder del pecado ahora en nuestra santificación. Noten entonces lo que dice Juan. De regreso a nuestro pasaje. Si andamos en la luz, lo cual es una descripción de un cristiano, disfrutamos de limpieza continua, limpieza total. Noten esto. Juan no nos está diciendo que debemos andar en la luz. No dice eso. No es un mandamiento andar en la luz. Simplemente está diciendo, si andamos en la luz, y es lo que caracteriza a los creyentes, si andamos en la luz, disfrutamos de limpieza continua de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia y continúa limpiando de todo pecado. Juan no está diciendo que debemos caminar en la luz, sino que, lo cual sería o implicaría andar sin pecado. Si ese fuera el caso, entonces deberíamos ser limpios de nuestro pecado. Eso no tiene sentido. Si andar en la luz se interpreta como vivir sin pecado, entonces ¿de qué estamos siendo limpiados? No tiene sentido. No, andar en la luz se refiere a caminar en el medio ambiente en el cual fuimos colocados por Dios. Estamos en la luz, vivimos en la luz, pertenecemos al reino de la luz. Somos cristianos y aunque seamos imperfectos, aunque a veces pequemos, aunque seamos indignos, aunque luchemos con el pecado y a menudo suframos derrotas, aún estamos en la luz porque pertenecemos a Dios. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia y continúa limpiando de todo pecado, ya que Él pagó por todos mis pecados, pasados, presentes, futuros. Si soy cristiano siempre, entonces estoy en la luz. No es que un día estoy en la oscuridad, otro día en la luz, camino en la luz y de repente peco y caigo otra vez en la oscuridad. Estar en la luz quiere decir ser salvo, pertenecer al reino de la luz. Ya hemos sido transferidos una vez y para siempre. Ahora, ¿qué pasa cuando pecamos? Bueno, Dios aplica la provisión por nuestros pecados, que es la sangre de su Hijo, y somos instantáneamente limpios y continuamos en la luz. Dios nos mantiene en la luz. Noten que lo que Pablo les dice a los corintios, por ejemplo, quienes de todas las congregaciones del Nuevo Testamento es la congregación que se distingue por ser tal vez la más pecaminosa, lo ponemos así, la que tenía más problemas y dificultades con su conducta. Y creo que esta es una ilustración de la sangre de Cristo y cómo nos limpia la sangre de todos nuestros pecados. 1 Corintios 6, noten ahí en un segundo, 1 Corintios 6, versículo 9, Pablo hace la pregunta. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras,
ni los adúlteros, ni los afeminados. Está hablando de aquellos que se dedican y viven de esa manera, ¿no? Ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué listita!, ¿no? Y se dirige a la iglesia de Corinto. Y son hermanos en Cristo, pertenecen a Dios. Noten lo que dice en el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Ese era su pasado, antes. Pero fuisteis lavados, noten, fuisteis lavados, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, obviamente. Fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Cada uno de estos corintios podía pecar y a menudo lo hacían, pero en Cristo ya habían sido lavados. Habían sido lavados. Lavados a la perfección. Cuando el Nuevo Testamento utiliza esa expresión lavados, se refiere al lavamiento de la sangre de Cristo en la salvación. Y eso ocurrió una vez y para siempre, equivalente a decir bañados. El ejemplo más sobresaliente del Nuevo Testamento en cuanto a esto lo tenemos en el aposento alto. ¿Recuerdan? En el aposento alto del capítulo 13 de Juan, cuando el Señor Jesús se dispone a enseñarles a sus discípulos una lección teológica, una lección doctrinal. No simplemente humildad, sino una lección muy importante en cuanto al pecado. Noten cómo leemos ahí Juan 13:4. Jesús se levantó de la cena, es la última cena con sus discípulos, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Versículo 15. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Noten que Pedro está consciente de lo que Jesús está haciendo. El lavar los pies era la acción más indigna de un esclavo en una casa. Lavar los pies de gente era reservado para un esclavo. Y un esclavo hacía esa tarea. Venía la gente como invitada a cenar y de cortesía se le lavaban los pies. Solamente un esclavo hacía eso. ¿Y por qué? Porque en esa época usaban sandalias. Y los caminos eran polvorientos, y etcétera, etcétera. Ustedes se imaginan lo que está pasando ahí. Naturalmente, los pies no es el lugar más bonito de lavar. Por lo general los pies huelen. ¿No es cierto? Los míos por lo menos, no sé los de ustedes. Pero el punto es que no es la tarea más simpática lavar los pies a una persona que viene a visitarnos. Hoy no lo hacemos. En esa época sí se hacía, por obvias razones. Entonces, Simón Pedro está consciente de lo que Jesús está haciendo. Esa tarea, Señor, está reservada para un esclavo y tú me vas a venir a mí a lavar los pies. Y Jesús le responde. Acuérdense que la lección es teológica, doctrinal. Jesús le responde y le dijo: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Te lo digo, te lo advierto, jamás me lavarás los pies. Estaba hablando como un necio, no entendía. Y el Señor le responde: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ahí sí cambia la cosa. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Dame un baño, Señor, yo quiero ser siempre y estar siempre contigo. Dame un baño. Y Jesús le dijo: tú no entiendes la lección. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, en el sentido de lavado total, excepto los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios. En otras palabras, vosotros sois salvos. Ya habéis sido bañados, ya habéis sido lavados. Pero no todos. Hay uno que no era salvo. Su nombre era Judas Iscariote. Los demás eran todos salvados. Y por supuesto, ese lavamiento
ese baño representa la salvación. Y es lo que Jesús está diciendo ahí. La salvación es, y el lavamiento en la salvación es una vez y para siempre. Consumado está. Lo que está hablando el Señor Jesús de la necesidad de mantenerse en relación íntima con Dios a través de la confesión del pecado y ser limpios de la contaminación diaria. Y eso es lo que está enseñando el Señor. La salvación quiere decir que la persona fue bañada y limpiada en su totalidad una vez y para siempre. Esto quiere decir que sus pecados ya han sido quitados y perdonados. Solo el polvo del mundo debe ser lavado, y Jesús ilustra esto en lo que está haciendo con sus discípulos. Por eso cuando veamos el versículo 9 el próximo domingo, a eso se refiere Juan cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, que nos justificó y nos salvó una vez y para siempre, es la misma sangre que continúa proveyendo la limpieza de nuestro cotidiano pecar. ¿Ven? Esa fue la lección de Cristo a sus discípulos. Entonces, esa es la obra de Dios. Eso es como se logra la limpieza de todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esa obra pertenece a Dios. Él nos redimió, Él nos colocó en su reino, que es el reino de la luz. Él nos mantiene limpios. Entonces la primera palabra que describe a un cristiano es eso, justamente. Es un hombre, una mujer limpia, porque ha sido limpiada por la sangre de Cristo, y todos sus pecados fueron incorporados y lavados por esa sangre. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Quiere decir que ahora podemos vivir como se nos da la gana y dar rienda suelta a nuestra carne, porque al fin y al cabo ya todos mis pecados han sido perdonados. ¿Quiere decir que podemos pecar sin temor de recibir las consecuencias del pecado? No. Es obvio que Pablo nos dice: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y Dios es el que causa en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, un hijo verdadero, un hijo de Dios verdadero es uno que vive y anda en la luz. Continuamente anda en la luz. Y particularmente el versículo 9 nos enseña que un creyente se distingue por ahora confesión de sus pecados. No vivir en pecado, sino confesar sus pecados. Y eso es justamente lo que estaremos examinando el próximo domingo antes de participar de la Cena del Señor. Pero qué preciosa lección. La sangre de Cristo nos lavó una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Nuestra salvación es segura porque los pecados ya fueron pagados. Cristo resucitó dando evidencias con esa resurrección de que el Padre fue satisfecho con su sacrificio y hoy está a la diestra del Padre, haciendo ¿qué? Intercediendo por cada uno de nosotros, que aún nos contaminamos con nuestro andar diario. Vamos a orar para concluir. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por, Señor, el ánimo, el confort que trae nuestra alma, nuestro corazón, saber que nuestra salvación ya fue consumada, ya fue terminada. Fuimos lavados en la sangre de Cristo una vez y para siempre. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que al contaminarnos a diario aquí, que sucede cada vez, cada día, Señor, con tristeza lo admitimos y lo reconocemos. Sin embargo, sabemos que cuando confesamos esos pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Por esa misma sangre que nos salvó, continúa siendo eficaz para limpiarnos continuamente. Por lo cual te agradecemos, Padre, te bendecimos por esto. Bendice a cada persona aquí presente, cada hijo tuyo, y si hay algún individuo que aún no te conoce, ya sea en este lugar o a través de aquellos que nos escuchan por el internet, pedimos, Señor, que utilices tu palabra para tocar ese corazón y, Señor, cambiar esa vida. Concede a esa persona arrepentimiento y fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús.